Pues a todos bienvenidos, como siempre, para la gloria y la honra del Señor. Queremos mandar también un saludo a las personas que a través del internet nos escuchan. Hoy quiero hablar acerca de la santidad. La santidad. Ya vimos un vídeo de 6 minutos que está ahí colgado en internet acerca de la santidad. Muy bonito, muy expresivo ese vídeo, y yo voy a dar unas cuantas pinceladas más acerca de la santidad. Yo sé que ustedes saben qué significa esa palabra santidad. Todos saben lo que es la santidad, pero tenemos que decir que la santidad es un estado de pureza, es un estado de limpieza, un estado de corazón puro, de pensamientos correctos, un estado en el que la persona tiene una conciencia limpia, que no nos acusa de pecado. Eso es santidad, ¿verdad? Pureza, limpieza. Y los sinónimos de santidad son perfección, espiritualidad, ejemplaridad, gracia, pureza. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de santidad. La santidad, hermanos, proviene del esfuerzo y de la lucha contra nuestra naturaleza caída y pecaminosa por guardar los mandamientos de Dios. Tenemos una lucha con nuestra carne, con el diablo, con el mundo y con la carne, que son los tres enemigos que nos quieren pervertir y que nos quieren degradar, y nosotros tenemos que luchar fuertemente contra esos adversarios para poder mantener la santidad que Dios quiere que tengamos. Y hablando de la santidad, tenemos que decir que la santidad tiene dos aspectos muy importantes. Uno es el aspecto instantáneo y el otro es el aspecto progresivo. ¿En qué consiste la santidad instantánea? Como digo, dos aspectos, el instantáneo y el progresivo. Vamos a ver primero el aspecto instantáneo de la santidad. La santidad instantánea no es nuestra, no es del ser humano. Esa santidad viene directamente del Señor Jesucristo, imputada o dada a nosotros por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en el momento que el pecador se arrepiente de sus pecados y recibe por la fe a Jesucristo, pasa de ser visto a los ojos de Dios, de ser visto como un pecador empedernido, para ser visto como un santo o como una santa si es una mujer, ¿verdad? Eso es lo que es la santidad instantánea. Es imputada a la persona por la gracia como un regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo. La santidad instantánea, por los méritos de Jesucristo, por gracia, es un regalo de parte de Dios. El regalo más grande que el ser humano pueda tener es la santidad. La santidad, sin la santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad instantánea no le cuesta nada al ser humano. Es decir, no tenemos que pagar ningún precio, porque Cristo te la da gratis. Pero te la da gratis para que comiences a vivir según sus leyes, según los mandatos del Señor. Ustedes saben que el ladrón que fue crucificado junto a Jesucristo en la cruz del Calvario, él se arrepintió y recibió a Jesús como su Salvador. Y en ese instante él fue salvo. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí el Señor le dio su santidad de manera instantánea. Y ese malhechor que estaba siendo crucificado con Jesucristo sin haber hecho ninguna buena obra, él fue salvo. Todas sus obras en el pasado fueron malas, pero él, en ese último momento de su vida, él se arrepintió, recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Y vemos que el Señor dice en su palabra que al que a mí viene yo no lo he hecho fuera, ¿verdad? Y este malhechor se entregó a Jesucristo y fue salvo instantáneamente. Tampoco ya le daba tiempo de hacer ninguna buena obra, porque estaba colgado de la cruz y a punto de morir. Santidad instantánea, es decir, en un instante se pasa de ser visto a los ojos de Dios como un santo. Eras un pecador, pero si recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, pasas de ser un pecador a ser un santo por la santidad instantánea que el Señor te regala. Y Dios deja de verte como un pecador y te ve como un santo, como un justo. Y todo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La santidad instantánea, hermano, incluye la salvación del alma.
solo por gracia, sin necesidad de buenas obras, para que nadie se pueda vanagloriar de sus buenas obras, como hacen algunas personas que siempre están vanagloriándose de las cosas buenas que hacen. ¿Es bueno hacer cosas buenas? Claro que sí. Lo que es malo es vanagloriarse de las cosas buenas que una persona o una iglesia hace. No nos podemos vanagloriar de eso. Tenemos que tener mucho cuidado con la vanagloria, porque la vanagloria es algo que el Señor detesta completamente. Ya lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, el primer texto, que ya ustedes lo conocen porque aquí se ha predicado mucho, pero hay que predicar la primera parte es decir, el versículo 8 y el 9 y el 10 también, ¿verdad? Porque algunos solamente citan el versículo 8, los que no quieren pagar ningún precio citan el versículo 8 y dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y enfatizan el verso 9 diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo, pero vamos a ver el versículo siguiente. El versículo siguiente dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Para buenas obras, para hacer buenas obras. Fíjate que la salvación es gratis, pero luego el Señor quiere que hagamos buenas obras. Hemos sido creados para hacer buenas obras. Cuando recibes a Jesucristo y recibes la santidad de Jesucristo, ahí has sido creado para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, es decir, para que las practicásemos un día sí y otro también, no de cuando en cuando, sino todos los días hacer buenas obras, orar, clamar, leer la palabra, ayunar, visitar los enfermos. Siempre aparecen cosas buenas que nosotros podemos hacer si de verdad hemos valorado la santidad instantánea que se nos atribuye por los méritos de Cristo. No haces buenas obras para salvarte. No haces buenas obras para salvarte. Haces buenas obras porque ya eres salvo. Esa es la gran diferencia. No haces buenas obras para salvarte por las buenas obras. Haces buenas obras porque ya eres salvo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hablemos ahora un poco acerca de la santidad progresiva. Dije que la santidad tiene dos aspectos, el instantáneo y el progresivo. El instantáneo es gratis, el Señor te lo da y por gracia somos salvos. Pero vamos a ver ahora el aspecto progresivo. La santidad progresiva, esta santidad sí que tiene un precio bien alto y lo tenemos que pagar todos aquellos que recibimos la santidad instantánea. Todos aquellos que hemos sido salvos por gracia, ahora tenemos que enfrentar tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Y eso tenemos que, ahí sí que tenemos que pagar un precio. ¿En qué consiste esa santidad progresiva? Pues la palabra santo, la palabra santidad significa separado, puesto aparte. Es decir, eso es lo que hizo Jesucristo cuando te dio la santidad instantánea, como que te sacó de entre los pecadores y te puso aparte. Ya eres una persona que está separado para Dios, separado para vivir para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo, puesto aparte, exclusivo para Dios. Así que cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, la Biblia dice también que es sellado con el sello invisible a los humanos, pero es el sello o la marca del Espíritu Santo. El diablo también tiene su marca, que es el 666. El Espíritu Santo tiene la suya. Esto lo dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, en Cristo habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados, ¿verdad? Un documento, si no está sellado, pues no sirve para nada, pero cuando le ponen el sello, ese documento, el sello y la firma coge valor. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados y puestos aparte, ¿verdad? Porque ya eres un santo por la gracia del Señor Jesucristo, una santa, pero ahora a ti te toca también luchar con esos tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne.
Sigue diciendo el verso 14, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es decir, la evidencia de nuestra herencia, ¿verdad? La seguridad, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que usted, si se entregó al Señor, ha sido sellado con el Espíritu Santo, puesto aparte, separado para vivir una vida en santidad, separado de lo mundano. La humanidad entera, ustedes y yo sabemos que la humanidad entera está clasificada en dos grupos, los hijos de Dios por un lado y los hijos del diablo por otro lado. La Biblia es clara cuando habla de la humanidad y de esos dos grandes grupos. Lo vemos en Primera de Juan capítulo 3, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Fíjense lo que dice ahí. Dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. El que lo practica un día sí y otro también es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo con su santidad. Y aquellos que reciben a Cristo, como vimos en ese vídeo, la santidad de Cristo le es imputada y esa persona se santifica y cambia todo su ser. Dice el verso 9 que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si lo practica es que no ha nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hoy tengo algunos problemillas con la garganta. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Así que la santidad y el pecado, hermanos, son dos conceptos que diferencian a los hijos de Dios con respecto a los hijos del diablo. Así que aquí vemos claramente los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios viven en santidad. Los hijos del diablo son los que practican el pecado. Los hijos del diablo están practicando el pecado un día sí y otro también. Los hijos de Dios son santos. Los hijos del diablo son los que practican el pecado, como digo, un día sí y otro también, y no les importa. Siguen pecando. La santidad progresiva, hermanos, es algo que ya no le compete a Dios, sino a nosotros. La santidad instantánea Dios te la da, pero la santidad progresiva, es decir, esa pelea, esa batalla que tenemos contra el diablo y contra el mundo y contra la carne, ahí tenemos que luchar nosotros para no dejarnos contagiar o contaminar del pecado del mundo. Y a medida que usted se aparta del pecado, se aparta de las malas amistades, de las malas influencias y se conecta con Dios, usted va adquiriendo esa santidad progresiva. Poco a poco se va alejando del pecado y se va santificando para Dios hasta que usted completa ese proceso de santidad. Y cuando haya completado ese proceso de santidad, usted es santo o santa si es una mujer. Y siempre hemos dicho que la palabra de Dios nos llama a ser santos. La palabra de Dios, no el pastor ni nadie, sino la palabra de Dios. El mismo Señor, utilizando al apóstol Pedro en su primera epístola, el capítulo 1, versículo 14 al 19, ahí tenemos el llamado de Dios a ser santos, vivir en santidad. Dice, como hijos, primera de Pedro 1, 14, como hijos obedientes, ¿qué dice? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Cuando uno estaba en la ignorancia, pues tenía el pecado delante de uno todos los días y lo practicaba. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué más dice? En toda vuestra manera de vivir, no en algunas cosas solamente, sino en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre, porque todos invocamos a Dios como nuestro Padre, ¿no es cierto? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Él sabe juzgar con precisión y exactitud. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿verdad? Estamos peregrinando, pues a uno les quedará 5 años de peregrinaje, a otros les quedará 20, a otros les quedará 50, a otros 60 o 70, pero todos estamos peregrinando rumbo a la eternidad. Pero en la eternidad hay 2 partes, como sabemos todos, el cielo y el infierno. Nosotros peregrinamos hacia el reino de los cielos. Aleluya, así lo dice la palabra. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no. El rescate de nuestras almas le costó a Jesucristo derramar su sangre preciosa, sí, ya lo dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio altísimo que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos a nosotros del mundo del pecado. Así que la santidad y la perfección agrada muchísimo a Dios, y cuando Dios ve que una persona obedece a Dios, Dios comienza a bendecir a esa persona. Lo hizo con Abraham, el padre de la fe, y lo ha hecho con muchísimos personajes de la Biblia. Vamos a ver cómo hizo con Abraham, que es el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel y el padre de la iglesia y de los hombres y mujeres que amamos a Dios, ¿verdad? Que tenemos la fe de Abraham. Dice capítulo 17 del libro de Génesis, verso 1, dice, era Abraham de edad de 99 años, fíjate que le faltaba solo 1 para los 100, cuando se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé santo, puro, mantente perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre como Abraham, sino que será tu nombre Abraham, con H intercalada ahí, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eso es lo que significa Abraham, padre de multitudes, mientras que Abraham, el antiguo nombre que tenía Abraham, pues significaba Padre Supremo. Entonces Dios cambió el nombre a Abraham, Dios cambió el nombre a Pedro, y Dios cambió el nombre a muchos personajes de la Biblia. Y Dios quiere cambiar todo lo que está mal en nuestra vida, en la tuya, en la mía. Dios quiere cambiarnos, los santos, la santidad. Aleluya, eso es lo que Dios quiere implementar en cada uno de nosotros. Algunos en la Iglesia Católica le llaman santos a las imágenes, ¿verdad? Cuando habla usted con un católico y habla de los santos, pues los santos, ellos dicen, sí, San Pedro, San Martín de Porres, la Virgencita y tantos otros santos o mal llamados santos que tienen colocados en las paredes de la Iglesia Católica. Pero los santos no son esas imágenes, no son esas esculturas que están en la Iglesia Católica y que son sacados en procesión por la calle cada año, sacan a ese mal llamado santo en procesión. Eso es un ídolo de madera o de otro material, y esto lo dice Isaías. Este pasaje de Isaías capítulo 44 habla muy claro acerca de la vanidad y de la fatuidad de los ídolos. Miren Isaías 44 del 10 al 17, eso es bueno que lo tengan subrayado en su Biblia, para que si un día se encuentran con un católico aferrado a los ídolos, a las virgencitas y a las imágenes, ustedes le puedan leer este pasaje, que es muy expresivo. En Isaías 44, versículo 10 dice, ¿quién formó un Dios
o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y mira lo que dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El herrero que hace ídolos de hierro, ¿verdad? Y después tenemos el carpintero que hace ídolos de madera. En el verso 13 dice: el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Hace esa escultura para tenerlo en casa. Sigue diciendo en el verso 14 que corta cedros y toma ciprés y encinas que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios, una estatua, una imagen, y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, comparte, come de él carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, ¿qué cosa? Un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. Qué vanidad, qué idolatría más grande, y cómo la gente están ciegas y adoran un leño, adoran una imagen. Esos ídolos mal llamados santos no hacen milagros, esos no hacen milagros. Y vemos mucha gente, especialmente católicos, clamándole a esos ídolos de madera. No hacen milagros, ningún hombre puede hacer milagros, ningún hombre puede sanar un cáncer, ningún hombre puede levantar un paralítico, ningún hombre puede darle vista a un ciego. El único que puede hacer los milagros es Dios. Amén. Dios hace milagros, sí, Dios hace muchos milagros contestando la oración de personas que viven en santidad. Cuando una persona vive en santidad y le ora a Dios, Dios allí hace milagros. Y luego la gente, en lugar de darle la gloria a Dios, que fue quien hizo el milagro, pues ¿qué hacen? Le dan la gloria al hombre y adoran al hombre y ponen al hombre en un pedestal y lo adoran, sea el Papa o sea cualquier supuesto santo. Atribuyen siempre la gloria a Dios y atribuyen la gloria al hombre y no se la dan al que se la tienen que dar, que es Dios. Un hombre puede orar por usted, un pastor puede orar por usted y usted puede recibir un milagro. Y a raíz de que Dios contestó positivamente la oración que el hombre hizo por usted, pues usted, tiene que darle la gloria a Dios. Y eso ha sucedido muchas veces, hermanos, ha sucedido muchas veces, y luego la gente, en lugar de glorificar a Dios, que fue el que hizo el milagro, glorifican al hombre. Eso se ha visto también muchísimo. Entonces, hermanos, la santidad, ya voy terminando, la santidad no es un privilegio de unos pocos, no, la santidad es un llamado general de Dios para todos los cristianos y cristianas. Amén. Si Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo, usted y yo debemos desear luchar para vivir en santidad, porque tenemos la lucha, como hemos dicho, contra el mundo, contra el diablo y contra la carne. Miren lo que dice Mateo 5:48. Dice: sed pues vosotros como perfectos, sed perfectos. Mateo 5:48 dice: sed perfectos, que es lo mismo que ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es santo, es puro. Ser perfectos no significa infalible, ¿verdad? Porque siempre hay muchas personas que dicen: no somos perfectos, no somos perfectos, no somos perfectos. Hermanos, ser perfecto no significa ser infalible, que no te equivocas nunca.
Decían del Papa cuando yo era niño, ya últimamente no se oye tanto eso, pero decían que el Papa era infalible, que el Papa no se equivocaba nunca. Mentiras, ¿verdad? Pero esas mentiras el pueblo se las creía y decían, el Papa es infalible, no se equivoca nunca. El único que no se equivoca nunca es Dios, pero todos los seres humanos se equivocan. Claro que todos los humanos de vez en cuando nos equivocamos, es obvio, nos equivocamos una y muchas veces. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, rectificamos y pedimos perdón a Dios y seguimos adelante, ¿verdad? Esa es la diferencia. El cristiano cuando se equivoca, Señor, perdóname, lo siento, retiro lo que dije, me arrepiento y límpiame y sigo adelante mejorando lo mejorable. Mientras que los pecadores saben que están pecando, saben que están haciendo las cosas mal, y no se arrepienten, lo continúan practicando voluntariamente, todos los días practican el pecado. Entonces, si practica el pecado es del diablo, dice la Biblia, como leímos antes en el 1 de Juan. Así que la diferencia entre un santo y un pecador es que el santo comete errores también, no tantos como el pecador, pero de cuando en cuando comete un error y se arrepiente inmediatamente, mejora lo mejorable y sigue adelante. Mientras que el pecador practica el pecado un día sí y otro también, es consciente de que está practicando el pecado, pero no deja de practicarlo. Y un último pasaje en Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15, dice, seguid la paz con todos y ¿qué más? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. Fíjese bien, tenga cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíces de amargura, cosas del pasado, resentimientos que se quedan ahí, y ese resentimiento, esa raíz de amargura que usted tiene en el corazón contra este o contra el otro porque le hizo esto o le hizo aquello, esa raíz de amargura sigue creciendo. Entonces las raíces de amargura hay que cortarlas de raíz, porque si no esa raíz de amargura le contamina a usted y contamina a todo el mundo. Amén. Así que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Pues hasta aquí el mensaje, breve mensaje de la santidad. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orarle al Señor en esta tarde, en esta mañana preciosa. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y precisamente debemos de orar al Señor que nos guarde, que nos bendiga, aleluya, y que nos dé su gracia, su amor, su bendición. Vamos a tener un momento de reflexión porque vamos a tomar la Santa Cena. Y la Santa Cena, nosotros le damos mucha importancia a la Santa Cena porque es el memorial con el que traemos a la memoria la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección, y también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo traemos a la memoria. Cristo dijo, hacedlo en memoria de mí. Entonces, hermano y hermana, ahora en tu memoria, en tu mente, solo debe estar la persona de Jesucristo, porque es en memoria del Señor, en memoria de Él. Él es santo, 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 dice la Biblia, y quiere que tú y yo seamos santos, y que cuando nos acercamos a la mesa del Señor tenemos la conciencia tranquila. Si alguien tiene alguna cosita, algún pecado, alguna cosa que le incomoda, con la que se siente incómodo, porque a veces cuando uno comete errores, uno se siente incómodo consigo mismo, y si esa incomodidad es frecuente y es algo grande, es como que el Señor te está diciendo, arrepiéntete, restaura, reconcíliate, perdona, empieza una etapa nueva. Así que piense, cada uno piense, no piense en los demás, ni en mi marido, ni en mi esposa, ni en mis hijos, ni en mi padre, ni en mi madre, piense en usted.
porque cada uno le dará cuenta a Dios de su vida. Dios sabe la vida de todos y de cada uno de nosotros. Así que ore al Señor, manténgase un ratito ahí en oración, en humildad. Mira tu pasado, tu relación, cómo está tu vida delante de Dios, si estás consagrado o estás practicando pecado. Tienes que saber, hacerte un examen. La Biblia habla del examen y esto es preceptivo, siempre hay que hacer un examen. Lo dice la palabra, examinaos, no vaya a ser que estéis reprobados o rechazados. Tenemos que sentir la aprobación de Dios y eso se siente en la conciencia. Cuando uno le dice, Dios mío, muéstrame cómo está mi vida. Si usted le hace esa pregunta a Dios, el Espíritu Santo enseguida le va a indicar cómo está su vida.